al 15. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versos del 1 al 15. Gloria a Dios por su palabra. Eclesiastés capítulo 3, versos del 1 al 15. ¿Estamos ahí? Amén. Amén, gloria a Dios. Hermana Diana, si puede, por favor, leernos la palabra el día de hoy. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 15. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana, en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. Gloria a Dios por su poderosa palabra. Vamos a orar entonces pidiéndole al Señor que a través del Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través de esta poderosa palabra. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios amado, porque tú nos entregas esta palabra el día de hoy, porque conoces nuestros corazones, conoces nuestras necesidades, conoces nuestras angustias, nuestras cargas, nuestros afanes, nuestras aflicciones. Conoces cómo hemos llegado el día de hoy aquí, Señor. Y hoy, Señor bendito Dios, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo seas hablando a nuestras vidas y seas ayudándonos, Señor, a liberarnos de toda carga, a liberarnos de todo aquel peso que no tenemos que llevar, Señor, y a salir de aquí no como hemos venido, sino salir de aquí, Señor, en victoria, en gloria, con poder, con esa autoridad que solamente tú nos puedes dar, Señor, para ir, Señor, bendito Dios, y enfrentar lo que tú ya sabes que vamos a enfrentar, sabiendo que la victoria está en nuestras manos, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, bendito Dios amado? En el nombre de Jesús te pedimos en esta tarde, Espíritu Santo, que seas revelándonos toda palabra, todo misterio, y que seas ayudándonos a recibir esta palabra en nuestros corazones y que tengamos ese espíritu, Señor, de retención para que esta palabra no sea robada de nuestras vidas, sino que podamos ponerla por obra, Señor, dando fruto y buen fruto, bendito Dios Santo. Padre Santo, como siempre te entrego mi vida, Señor, toca mis labios con ese carbón encendido para que no sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, sino toda palabra que salga de mí sea conforme a la palabra que tú ya pusiste en mi corazón. Esa palabra con la cual tú ministraste mi vida en esta semana, Señor, y que sé que hoy ministrará a todo lo que la vamos a recibir, Padre. Gracias te doy, bendito Dios amado, toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer,
Son palabras de sabiduría que se le atribuye ¿a quién? Salomón. Al rey Salomón, al rey más sabio, el hombre más sabio que hubo en la tierra. Hay una palabra que se repite muchas veces. ¿Cuál es esa palabra? Tiempo. La palabra tiempo se repite muchas veces, entonces vamos a enfocarnos en esa palabra tiempo para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿qué significa tiempo? Horas, días, segundos, milisegundos, o como diría un presidente por ahí, ni un centímetro de segundo. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra tiempo. Dentro de lo natural, del diccionario en español, de nuestra lengua, de la Real Academia, dice: tiempo es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo, no el centímetro, ¿no? Sino es el segundo. Entonces, dentro de lo natural, el tiempo, dice, es lo que nos va a ayudar a nosotros a medir la duración de algo que ya pasó. Y algo para ponerlo en un específico, un determinado tiempo, ya sea el pasado, el presente o el futuro. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, el día de ayer, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde estuve trabajando. Entonces el tiempo para mí fue de 9 a 5 de la tarde, es el tiempo de la duración de mi trabajo, pero a la vez el día, la palabra ayer, lo coloca también en un tiempo que es el día de ayer, ¿no? En un pasado. Entonces, dentro de lo natural, ese es el tiempo, para poder medir la duración de algo y poderlo poner también en un determinado tiempo o en un determinado espacio. Ahora, como siempre les digo, nosotros no nos movemos en lo natural, nosotros nos movemos en lo espiritual. Entonces, dentro del diccionario bíblico, ¿qué significa la palabra tiempo? Dice, viene del hebreo et, que se traduce como periodo, tiempo determinado, propicio o apropiado. ¿Qué significa propicio? Dice favorable para que algo se logre. Apropiado significa oportuno, idóneo, ¿no? Entonces, dentro de lo espiritual, dentro de lo que cuando la palabra a mí me dice o me menciona el tiempo, la palabra me está diciendo de que el tiempo es el momento determinado en el que algo va a suceder, porque es el tiempo propicio o oportuno. Es el tiempo más favorable para que lo que se tenga que lograr, se logre. Ahora, cuando nosotros vemos en la palabra, en lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, dice que todo tiene un tiempo. Entonces me dice que todo tiene una duración, pero a la vez me está diciendo, como vemos en el significado, de que todo ocurre ¿cuándo? En el momento preciso, oportuno, idóneo, en el momento más favorable para que lo que esté ocurriendo traiga algo o traiga bendición a nuestras vidas. Si nosotros nos vemos en el verso 14 y 15 que acabamos de leer y lo volvemos a leer, dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. ¿Y lo hace quién? Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces lo que la palabra me está diciendo es que todo ocurre porque Dios así lo determinó. Todo pasa porque ese es el plan perfecto de Dios. Ahora, ¿cuándo pasa? En el tiempo perfecto, en el tiempo idóneo, en el tiempo favorable que Dios ya conoce, para que lo que Él ha determinado, para lo que Él ha planeado o propuesto para nosotros, traiga bendición a nuestras vidas y se cumpla de la mejor manera en nuestras vidas. Y dice que sobre eso, sobre aquello, ¿qué pasa con nosotros? No vamos a poder ni agregar ni quitar. Entonces, yo no puedo hacer de que las cosas ocurran en otro tiempo, ni fuera de ese tiempo, sino que todo va a ocurrir dentro de los planes o los propósitos de Dios. Que Dios ya lo hizo perpetuo, ya lo hizo bueno, lo hizo perfecto para que todo ocurra en el tiempo que Dios ya lo estableció. Verso 11 dice, todo lo hizo, ¿cómo lo hizo? Hermoso. O sea, cuando las cosas ocurren en el tiempo que Dios lo determinó,
Dice que todo eso ocurre en un tiempo en que Dios ha propuesto que eso sea hermoso. Dice que sea hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre ¿a qué? A entender. Esa palabra es la que tenemos que nosotros entender. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, todo lo que ocurre dentro del plan perfecto de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, pero dice que muchas veces nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? No lo vamos a entender. No vamos a entender por qué las cosas ocurren en este tiempo y no en el otro tiempo. No vamos a entender por qué las cosas no ocurren cuando yo quiera que ocurren y más bien ocurren después. Y no vamos a entender por qué las cosas no se dan en el día, la hora o el momento que yo quiero que se den. Pero la palabra ya me está advirtiendo. No te preocupes si no la entiendes. Dios ya dijo en su palabra, no lo vas a entender. Muchas veces esas cosas no las vas a entender y no te preocupes en entenderlas. No te preocupes en entenderlas. ¿En qué tenemos que preocuparnos entonces? Verso 12. Yo he conocido que no hay para ellos mejor que cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Entonces, mi preocupación tiene que ser no entender por qué las cosas ocurren aquí, no allá, en este día y no en el otro, sino lo que yo tengo que preocuparme es en mantenerme alegre, mantenerme gozoso, mantenerme siempre dice que haciendo el bien en mi vida, como nos dice 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. O sea, no importa el tiempo que estés pasando, no importa el tiempo que estés enfrentando, la palabra nos dice, muchas veces no vas a entender por qué estás enfrentando esto, pero lo que tú tienes que hacer, lo que tienes que buscar en tu vida es estar siempre gozoso, es alegrarte y continuar haciendo el bien. ¿Por qué? Porque es muy fácil muchas veces, cuando las cosas no se dan en el tiempo que yo quiero, irme de los caminos de Dios. Lo primero que uno hace muchas veces, escuchando esas voces que vienen a uno, es alejarse y salirse de los caminos de Dios. Pero la palabra me dice, no, tú no tienes que hacer eso. Porque por más que no lo entiendas, está ocurriendo en el tiempo perfecto de Dios, está ocurriendo porque Dios así lo dispuso, porque es el tiempo idóneo, el tiempo favorable para que crezca esa planta que Dios quiere crecer en tu vida, para que des fruto y buen fruto. Y lo único que tienes que hacer es alegrarte. Comienza a alegrarte y continúa haciendo el bien en tu vida. ¿Por qué? Porque va a haber tiempos, como dice la palabra, en las que vas a llorar. Pero después, ¿qué viene? La alegría. Tiempo de reír. Va a haber tiempos en los que va a haber guerra. Pero después, ¿qué viene? Tiempos de paz. Va a haber tiempos en los que vas a sentirte que estás roto. Pero después, ¿qué viene? Tiempos en los que vas a ser cosido o sanado. Vas a pasar por muchos tiempos, vamos a pasar por muchos tiempos y no importa el tiempo, lo que tenemos que hacer es alegrarnos. Alegrarnos y continuar haciendo el bien. ¡Wow! Qué poderosa es la palabra de Dios, qué hermosa es la palabra de Dios que nos advierte de todo lo que vamos a pasar. Dios no está pidiendo personas sabias que entiendan todo. Dios nos está diciendo, no vas a entenderme, pero no te preocupes. Alégrate simplemente. Amén. Y esta palabra Dios me habló a mi corazón el domingo, el fin de semana, cuando estábamos en mi casa y estábamos en el patio. Y a mí me gusta plantar cosas, me gusta crecer cosas, germinar y hacer crecer. Entonces, hace unas semanas atrás yo le dije a mi hijo el menor, Mauricio, de que comenzara a poner semillas de ají, semillas de un maíz que nosotros tenemos de Perú. ¿Por qué? Porque yo pensé, si me adelanto, si lo hago ahorita, si hago que crezcan ahorita, cuando ya llegue el tiempo de la primavera, que tenga el tiempo de que hay que plantar todo, ya voy a tener muchos y voy a poder tener en abundancia todo. Entonces mejor nos adelantamos. Entonces creo que hace 3-4 semanas, ¿no, Mauri? Tú los pusiste a germinar en los potecitos de tierra, todo afuera en el jardín. Y un día yo salgo y veo ya que estaban germinando, saliendo plantitas de las semillas. Me alegré, dije, wow, esta cosecha va a ser espectacular. Entonces, después de varios días volví a salir y ya no había ni uno. Yo dije que me equivoqué, seguro no era, seguro era la mala hierba, pero bueno.
Y después volvió a salir otras plantitas. Y me aseguré de que las estaba viendo. Y las vi bien y dije, sí son. Estas son las plantitas. Y después de varios días también volvió a salir y no había de nuevo. Y dije, ¿qué pasó? Hay algo que se las está comiendo. Hay algo que se está comiendo en mis plantas. ¿No? Y comencé a buscar los rastros así de los caracoles que a veces dejan. Pero no había ni un rastro. Dije, ¿dónde se están yendo estas plantitas? Al día siguiente o a los días volvió a salir otra plantita, pero ahí sí ya salí todos los días. Para asegurarme y ver qué le pasaba a la plantita. ¿Y qué era lo que estaba pasando? El frío. Las plantitas no tenían las fuerzas suficientes para aguantar el frío. Crecían chiquititas, pero el frío de la tierra comenzaba a congelarlas de abajo. Y las plantitas se morían y desaparecían. ¿Por qué pasaba eso? No es el tiempo. Sentí ahí, cuando yo estaba mirando eso y decía, wow, ya entiendo lo que pasó, sentí que Dios me dijo, no es el tiempo de plantar. Y ahí me acordé esta palabra porque un día antes, en el estacionamiento, el hermano Camino me había hecho recordar esta palabra. Y dije, oh Señor, sí, no es el tiempo. ¿Y qué pasó con mis semillas entonces? Se murieron. Las perdí, porque ya no van a volver a dar. Perdí mis semillas, ¿por qué? Por querer adelantarme en el tiempo. Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas, iglesia. Muchas veces queremos adelantarnos en el tiempo, pensando que no, si lo hago ahora va a ser mucho mejor, y lo que perdemos es la bendición, iglesia. Porque no es el tiempo perfecto, porque no es el tiempo indicado. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que esperar, ir a la presencia de Dios diciendo, Señor, muéstranos cuándo es el tiempo, muéstranos cuándo tengo que moverme, muéstrame cuándo tengo que detenerme, muéstrame cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callar, cuándo es el tiempo que tú has dispuesto perfecto para que las cosas sucedan. Pero muchas veces nuestra desesperación, no, ya lo quiero, yo tiene que ser ya, ahora es. Y lo que hacemos es traer muerte a nuestra semilla, muerte a nuestra bendición, y no vamos a alcanzar a ver el fruto por movernos en el tiempo que no es el indicado, en el tiempo que Dios no lo dispuso. ¿Estamos? Estamos. Vamos a ver un testimonio en la palabra para que el Señor siga ministrándonos. Vamos al libro de Josué, capítulo 6, versos 1 al 5. Josué capítulo 6, versos del 1 al 5. Amén. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, y cada uno derecho hacia adelante. Amén. Ahora dice que Dios habla a Josué para que lleve al pueblo a tomar la tierra prometida. Y le da unas indicaciones. ¿Cuáles eran las indicaciones? Que rodee el muro, que estaban ahí, y que Dios los iba a traer abajo. En su momento, en su tiempo, Dios le iba a mostrar y los iba a traer abajo. Ahora, ¿cuándo iba a ocurrir esto? Dice, según Dios, en su palabra nos dice que en el 7º día. Ahora, si uno pones a pensar, dice, bueno, esperar 7 días no es mucho, ¿no? Esperar 7 días, bueno, sí puedo esperar 7 días, no hay problema. Pero recordemos, este pueblo ya había esperado 40 años en el desierto, por esa tierra prometida, por esa bendición. O sea, era aumentarle 7 días a los 40 años que ya habían estado en el desierto.
Entonces imaginemos cómo estaría este pueblo desesperado. Para ellos me imagino quizás que 7 días era una eternidad más. Ya habían estado 40 años en ese lugar, 40 años sin un lugar fijo, 40 años sin poder tener una casa propia, 40 años sin poder tener una tierra que les perteneciera, 40 años sin poder tener nada que era de ellos. Y ahora ya estaba ahí, estaba delante de ellos. Pero Dios les decía, no, espera un poco más. Espera un poco más. Imaginemos esa desesperación que estarían ahí, ¿no? Como cuando uno estaba en el colegio a veces, ¿no? Y a uno ni bien entrar al colegio, uno ya quería que suene la campana para irte del colegio. Y peor si había un reloj ahí, según te habían pasado 2 horas, mirás el reloj y han pasado 10 minutos nomás. Y así, esa desesperación, me imagino que esa desesperación estaría en ese pueblo. Ahora, dice que viene Josué de hablar con Dios y le dice al pueblo, pueblo, vamos a tomar Jericó, esa ciudad va a ser nuestra. ¿Cuál puede haber sido la reacción del pueblo? Sí, vamos a tomarlo, ¿no? Por fin vamos a tomar. Muy bien. Y por ahí él se levanta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces para tomar Jericó? Vamos a construir catapultas para tumbar esos muros. Vamos a agarrar piedras para tumbar esos muros. Y Josué dice, no vamos a hacer nada. Y como que, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Si no, solo vamos a dar vueltitas y vueltitas alrededor. ¿Cómo cree que estaría el pueblo en ese? Desanimado, diciendo, porque es algo que está yendo en contra de la naturaleza humana, ¿no? Porque en la naturaleza humana hay 2 cosas que uno como hombre tiene, y es, primero tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Las cosas no van a ocurrir de la nada. Yo tengo que hacer algo, y esos muros no se van a caer solos. Aunque sea tengo que soplar como el lobo feroz para que se caiga en la casa. Pero Josué le está diciendo, no tienes que hacer nada. No tienes que golpearlo. No tienes que hacerle nada. Simplemente tienes que quedarte callado, obedecer a Dios y ver cómo Dios se va a glorificar. Y eso nos cuesta a veces, ¿no? Va en contra de nuestra naturaleza el que te digan no hagas nada. Porque hemos sido acostumbrados, tienes que hacer algo. Si tú no lo haces, no sale bien. Al menos muchas veces yo escuchaba eso de mi abuelo. Si yo no lo hago, no sale bien. Y muchas veces se puso eso en nosotros. Si yo no lo hago, no va a ocurrir. Olvidándonos que si yo no lo hago es porque quien lo va a hacer es más poderoso que yo. Quien lo va a hacer es más sabio que yo. Quien lo va a hacer, sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y sus caminos son más altos que mis caminos. Quien lo va a hacer, hizo todas las cosas perfectas, dice, desde el principio hasta el fin. Pero a veces me cuesta eso y olvido eso. Imaginémonos cómo pudo haber estado el pueblo. A ver, y Josué, pongámonos en esa imagen. Josué, día 1, pueblo, vamos a dar vueltas. Y el pueblo dando vueltas, mirando el muro. Y no cayó ni una sola piedrita del muro. Nada. Regresó a su casa sin una sola señal, ¿no? De que por lo menos que una piedra se caiga para tener, sí, ahí hay una señal, una pequeña señal, pero creo que se va a caer. Pero no dice que no hubo señal, nada. Día 2, vuelve el pueblo a salir. Dan una vuelta y ni siquiera tembló la tierra como para decir, sí, algo va a suceder porque ahí está la señal. Ahí está la señal de que sí, algo va a suceder. Pero dice la palabra que no sucedió nada. No pasó nada. Y así tampoco pasó ni el día 3, ni el día 4, ni el día 5. ¿Cómo estaría Josué? Porque por más que el pueblo no podía hablar, porque él les había prohibido, guiado por el Espíritu Santo para que el pueblo no diera ni una sola palabra, a veces las miradas hablan más que 1000 palabras, ¿no? Como cuando la mamá nos miraba cuando éramos niños, ¿no? Cuando hacíamos algo con la mirada ya sabíamos ya todo lo que nos iba a pasar. Imaginemos así Josué pasando por el pueblo y el pueblo mirándolo, ¿no? Y Josué entrando a su carpa, a su tienda y diciéndole, Señor, ¿qué hago? Dame una señal. Dame una señal de que algo va a ocurrir.
de que algo va a pasar, de que algo va a suceder, Señor. Quiero una señal. ¿Y cuántas veces no pedimos señal así? Pero Josué ya no tenía una señal. Ya no estaba la señal dada. ¿Qué nos dice ahí lo que tenemos ahí en la entrada? Todos lo hemos leído, Números 23, 19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si la señal ya estaba, ¿cuál era la señal? La palabra de Dios, la promesa de Dios. O sea, Josué no tenía que esperar físicamente que una piedra cayera en el muro, que el muro temblara, para que él diga, sí, ahora sí creo que algo va a suceder. Josué tenía que simplemente recordar la palabra que Dios le había dado, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y lo que él dijo sucederá. Esa era la señal, y esa es la señal que Dios nos ha dado en nuestras vidas, iglesia. La señal de Dios son todas sus promesas que están acá, de que Él dice que estará con nosotros hasta el final de los tiempos, de que Él no nos desamparará ni nos dejará, de que Él peleará por nosotros, de que Él es Jehová sanador, que Él es Jehová quien pelea por nosotros, Jehová el guerrero, que Él es el proveedor, que Él es el todo. ¿Ya no está la señal acá? Jesucristo no es la señal más grande que Dios nos ha dado de su amor. ¿Y por qué pedimos más señales a veces? ¿Por qué pedimos más señales si Dios ya nos dio la señal más grande que hay, y es Cristo Jesús? Porque nos olvidamos. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera dicho en el día quinto, creo que voy a ayudar a Dios? El pueblo como que se está renegando de Dios, y yo no quiero que renieguen de Dios. Yo no quiero que hablen mal de Dios. Voy a ayudar a Dios. Así que mañana en el día 6 voy a salir y voy a decirle al pueblo, hoy es el día. Hoy es el día y no vamos a dar una vuelta, vamos a dar las 7 vueltas hoy. Y hoy ustedes van a gritar, y hoy ustedes van a ver cómo los muros se van a caer. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera querido ayudar a Dios? No se cae. Hubieran salido, hubieran gritado y nada hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque las cosas ocurren en el tiempo de Dios. Porque como dice la palabra, nosotros no podemos ni añadir ni quitar nada. No podemos añadirle ni días ni horas a lo que Dios ya dijo que iba a suceder. Y si él hubiera salido a querer ayudar a Dios, ¿qué hubiera pasado? El pueblo hubiera perdido la bendición. Y quién sabe si quizás hubieran tenido que esperar otros 40 años, otra generación nueva, para volver a intentar entrar a la tierra prometida. Estando tan cerca. Y a veces estamos así, iglesia. Nuestra desesperación, nuestro afán nos hace querer ayudar a Dios. Dios, creo que esto tiene que ocurrir en este tiempo. Creo que mejor es que ocurra ahora. Mejor es que se dé hoy. Así que te voy a ayudar, Señor. Voy a hacer todo para que ocurra hoy. ¿Y qué sucede? Nada. No sucede nada. ¿Por qué? Porque Dios no lo dispuso para que sucediera en ese día. Dios no lo dispuso para que las cosas sucedieran en aquel tiempo. Y nosotros como hombres no podemos ni aumentar ni quitar. ¿Qué tenemos que hacer? Alegrarnos y seguir haciendo el bien. ¿Cuál es el bien que tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Porque a través de nuestra obediencia vamos a dar testimonio a los demás. ¿Por qué? Porque a través de nuestra obediencia vamos a testificar del poder de Dios y los demás van a ver el poder de Dios en nosotros. ¿Qué cosa vio el pueblo cuando Josué esperó y en el 7º día gritaron? El milagro. Vieron el poder de Dios. Y comenzaron a seguir a Josué. Porque Josué mostró con su obediencia que él obedecía a Dios y que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso, iglesia, no nos afanemos. No podemos ni aumentar ni quitar horas ni días a lo que Dios ya dijo que iba a ocurrir. Movámonos en la fe del Hijo de Dios. La señal más grande que Dios nos ha dado de que todo lo que nos dijo va a ocurrir. Porque Él habló a sus profetas 600 años antes de que naciera Cristo, de que Cristo iba a nacer. ¿Y nació o no nació? Él habló a través de sus profetas a su pueblo de que iba a venir el Salvador y que iba a morir por el perdón de los pecados. ¿Murió o no murió? Y resucitó. La señal más grande ya se nos fue dada, iglesia. Esperemos el tiempo de Dios.
movámonos en su tiempo. Ahora, hay algunas veces que no nos adelantamos al tiempo. Hay algunas veces que por temores no nos movemos en el tiempo que Dios ya dispuso. A veces por nuestros afanes nos adelantamos, pero a veces por nuestros temores no damos el paso de fe. Y vamos a ver un testimonio de eso en la palabra. Dice que el pueblo de Dios estaba bajo el dominio de los persas. Y en aquel tiempo el rey era Asuero, o el rey Jerjes, primero conocido también. Entonces dice que un día este rey hace un banquete y él manda a todos los príncipes, todos sus altos funcionarios a estar con él, y estaban muy animados, dice, muy movidos de la fiesta, y que él manda a que traigan a la reina. Y la reina no quiso ir. La reina desobedeció la voz del rey y no quiso ir. Entonces el rey se molestó y le preguntó a sus sabios qué era lo que tenía que hacer. Entonces los sabios le dicen, mira, como la reina desobedeció, y esto después puede ser voz para todo el pueblo y todas las mujeres van a decir que la reina no obedeció, entonces mejor deshazte de la reina y consíguete una nueva reina. Entonces al rey le gustó esta idea, entonces mandó, dice que, a traer a todas las jóvenes vírgenes hermosas del reino para que él escogiera una nueva reina. Entonces dentro de estas doncellas que traen a una doncella llamada Esther. Esther era prima de Mardoqueo, de la familia judía, prima de Mardoqueo, porque Mardoqueo la había adoptado cuando los padres de Esther murieron y él la crió desde muy pequeña. Entonces, Mardoqueo era judío y había un hombre en el reino del rey Asuero que odiaba a Mardoqueo. Se llamaba Amán. ¿Por qué lo odiaba? Porque porque él era el segundo del rey y todos le rendían pleitesía y se arrodillaban ante él, Mardoqueo no lo hacía. ¿Por qué no lo hacía? Porque él era judío y él no podía arrodillarse ante el hombre. Él tenía simplemente que arrodillarse ante Dios. Entonces este Amán entra en esa cólera, entra en ese odio por Mardoqueo y dice, yo voy a destruir, pero no solamente a Mardoqueo, voy a destruir a todo su pueblo, a todo el pueblo judío. Entonces convence al rey y le da como un soborno, y convence al rey de dictar un edicto para poder destruir a todo el pueblo judío. Entonces el rey se deja sobornar y le da el anillo, y este hombre redacta el edicto, manda el edicto y lo hace ley de Persia, y la ley de Persia no podía anularse, en la cual da un tiempo para que en tal día, en tal momento, todo el pueblo de Dios sea destruido. Entonces Mardoqueo se entera de esto y busca a Esther, que ahora era reina, porque Dios había puesto gracia sobre ella, y pues en medio de todas las doncellas, el rey la escogió a ella y la hizo reina. Entonces Mardoqueo va cerca del palacio y va a buscar a Esther para hacerle saber lo que estaba pasando. Entonces vamos a leer Esther capítulo 4, versos 6 al 11. Amén. Dice, salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior del pueblo de las provincias del rey, saben que el rey, para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo
no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. A ver, dice que Mardoqueo le hace saber o le hace llegar a Esther las noticias de lo que estaba aconteciendo. ¿Y qué cosa le pidió? Dice, anda y mira al rey, busca al rey, ponte delante del rey y comienza a interceder por tu pueblo. Anda y busca que el rey haga algo por tu pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta de Esther? Dice, no es el tiempo. Si lo podemos decir que Esther le dijo, no es el tiempo en el que yo tengo que ir a ver al rey. Ahora, esta respuesta de Esther, diciendo, no es el tiempo en el que yo tengo que ir a ver al rey, ¿era porque realmente no era el tiempo? ¿O era por el temor que tenía Esther? Era por el temor, porque ella misma lo dice. Ella misma lo dijo ahí, que ella sabe que cualquiera que va a ir a ver al rey, cuando no ha sido llamada o llamado para ir a ver al rey, solo hay una ley, que esta persona muera. Entonces en Esther había un temor en el cual decía ella, no es el tiempo. Pero ella no decía que no era el tiempo porque Dios le había dicho, le había mostrado que no era el tiempo. Ella tomaba o aducía que no era el tiempo porque en ella había un temor que no le permitía a ella dar ese paso de fe, ese paso para entender de que sí era el tiempo. Y muchas veces ese es el temor, iglesia. No damos el paso de fe, no porque Dios nos ha dicho no vayas, sino porque hay un temor en nosotros que no nos permite a nosotros reconocer que ya es el tiempo de Dios, reconocer lo que Dios ha hecho alrededor nuestro para preparar ese tiempo. ¿Qué había hecho Dios alrededor de Esther? Hubieron cientos de doncellas, pero justo ella fue la escogida. ¿Fue casualidad que ella fuera escogida? No fue casualidad que ella fuera escogida. ¿Fue casualidad de que ella estuviera justo ahí el día que esto sucediera? No era casualidad. Muchas cosas se habían dado. Dios se había preparado todas las cosas porque Él sabía que este tiempo iba a venir. Y la puso a Esther ahí, en ese lugar, porque era el tiempo idóneo, el tiempo perfecto para que ocurriera lo que Dios quería que ocurriera. Pero Esther no lo estaba viendo. Esther no lo estaba entendiendo. ¿Por qué? Por su temor. Porque ella tenía temor. ¿Y qué le dice Mardoqueo? Esther 4, 13, 14. Vamos ahí nomás en el mismo capítulo un poco más adelante. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le hace saber a Esther, es el tiempo. Para esta hora tú has llegado al reino, Esther. No ha sido casualidad de que entre todas el rey te escogiera a ti. No ha sido casualidad de que justo tú seas la reina en este preciso momento. No es casualidad, Esther. Dios dispuso todas las cosas para este tiempo, para esta hora. Tú has llegado aquí, Esther. Y no es tiempo de que te quedes callada. Porque si te quedas callada, Dios hará la obra igual. Dios hará el milagro. Pero tú y tu casa no podrán disfrutar de aquella bendición. ¡Wow! Era el tiempo, pero el temor de Esther no se lo permitía ver. ¿Y quién tuvo que hacer Esther? Versos 15 y 16. Dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Qué dijo Esther? ¿Qué significa ayunar? Ayunar significa decirle a la carne: carne, tú no me vas a gobernar, y movernos en lo espiritual. Y Esther entendía que ese temor, ¿de dónde venía? De la carne.
El temor venía de la carne. Y Esther dice, mientras que yo no crucifique esta carne, no voy a poder moverme en esa fe, no voy a poder reconocer que es el tiempo de Dios, no voy a poder sacar o desechar de mi mente este temor. Pero no puedo hacerlo sola. Necesito a Dios. Por eso ahora yo voy a ayunar, voy a buscar su presencia, porque si este es el tiempo, Dios me lo va a confirmar y va a quitar de mí todo temor y va a quitar de mí todo aquello que me está impidiendo moverme en el tiempo de Dios y voy a ir, así yo perezca, yo me moveré. Pero tuvo que crucificar la carne, iglesia. Tuvo que crucificar esa carne y moverse en la presencia de Dios, buscar de Dios. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Por eso muchas veces no reconocemos el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos buscando de Dios. Porque no estamos crucificando la carne. Nos seguimos moviendo en la carne. Para nosotros muchas veces la carne es más importante. Y mientras nosotros nos movamos en la carne, no vamos a poder reconocer el tiempo de Dios. Y vamos a seguir moviéndonos en el temor de lo que el mundo dice que sucede, en el temor de lo que otros dicen que le sucedieron a ellos, en el temor de lo que otros dicen que ellos no pudieron hacer ni lograr, y nos seguimos llenando y llenando de eso. ¿Por qué? Porque el único que nos va a mostrar a nosotros que es el tiempo perfecto es Dios. El único que nos va a dar la victoria, iglesia. El hombre tenía una ley. ¿Cuál era la ley del reino? Si vas a ver al rey, morirás. Esther fue y ¿qué pasó? ¿Murió? Dios puso gracia sobre ella. Cuando ella fue, el rey pone su cetro de oro sobre ella y le dice, pídeme la mitad de mi reino y te lo daré. ¿Estamos? ¿Era el tiempo? Sí. ¿Qué tuvo que hacer Esther para reconocerlo? Crucificar la carne y comenzar a decir, espíritu, comienza a crecer en mí y comienza a mover mis caminos y mis pasos. ¿Estamos, iglesia? ¿Estamos recibiendo? Por eso muchas veces no reconocemos los tiempos perfectos de Dios, porque actuamos o antes por desesperación o simplemente no actuamos por temor. ¿Y por qué? Porque no estamos buscando la presencia de Dios. Simple. No estamos yendo a Dios. Estamos moviéndonos en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios tiempos, en nuestras propias ideas, en nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros éramos estudiantes, niños, escuela, ¿qué pasaba si no íbamos a la escuela? Sabíamos, al menos en Perú, de 8 a 3 de la tarde, mis hijos también acá, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Qué pasa si el niño no va a la escuela entre 8 y 3 de la tarde? Llaman al padre, ¿no? Dice, oye, señor, o manda un mensaje, su hijo no ha llegado, su hija no ha llegado. ¿Y qué le pasa al hijo? Llamada de atención, un castigo, por no cumplir el horario, por no cumplir lo que tenía que cumplir. Igual es iglesia con la palabra. Si nosotros no cumplimos con nuestro tiempo con Dios, va a haber una consecuencia. La consecuencia del niño fue castigo, que ya no pudo hacer quizás esto o lo otro, y a la vez que perdió toda la información o toda la sabiduría que ese día se impartió en el colegio. Lo mismo es cuando nosotros no cumplimos nuestro horario con Dios. Perdemos la sabiduría que Dios tiene para nosotros aquel día. Quizás ya físicamente nuestros padres no nos van a castigar, pero sí hay una consecuencia, iglesia. Y estamos más atentos en cumplir los horarios del mundo y no podemos cumplir los horarios para Dios. Tenemos tiempo para movernos y hacer lo que el mundo quiere que hagamos, pero no tenemos tiempo para entregarle a Dios un tiempo de calidad. ¿Cuánto tiempo le estamos entregando a Dios, iglesia? Y cuando me refiero a tiempo, no me refiero, no, si pastor, yo todos los sábados lo he dispuesto para ir a la iglesia. Me refiero a tu tiempo diario. De las 24 horas del día, ¿cuánto le estás dedicando a Dios? Pero tampoco me refiero a cualquier tiempo, sino ese tiempo realmente en el que tú te sientas, apagas el celular, apagas la televisión, apagas la tableta, apagas todo, apagas al hijo, le quitas la batería a la hija, todo para que no te hable, y te sientas con Dios a escuchar su voz. Ese tiempo. No el tiempo que mientras hago esto y mientras hago lo otro, no. En el tiempo en que tú realmente estás atento a escuchar la voz de Dios.
¿Estás cumpliendo ese tiempo? Si no lo cumplimos, ¿cómo queremos reconocer los tiempos de Dios? Si no lo cumplimos, ¿cómo queremos nosotros movernos en el tiempo perfecto? Si no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Si nosotros no cumplimos ese tiempo, iglesia, vamos a movernos muchas veces en lo que yo creo o pienso. Y muchas veces lo que yo creo o pienso no es lo que Dios desea. Y vamos a verlo en la palabra. Siempre yo les digo, todo lo que digamos hay que corroborarlo con la palabra. Vamos al libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 10, verso 26 al 29. Y ahí continuamos en el capítulo 11, verso 1 y 2. Amén. Dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la Cefela en abundancia. Y traía de Egipto caballos y lienzos, y traían de Egipto caballos y lienzos de Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirió por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Asiria. Capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gente de las cuales Jehová le había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. A ver, veamos lo que Salomón está haciendo. Si nosotros lo vemos en lo natural, ¿qué podemos decir? Dice que empieza diciendo que Salomón tenía muchos jinetes, muchos hombres de guerra, y para aquellos jinetes necesitaba caballos. Y dice que estaba comprando caballos y compraba caballos. En lo natural, ¿qué podemos decir? ¿Estaba haciendo como rey lo correcto? Podríamos decir sí, porque estaba reforzando su ejército para que cuando venga el enemigo a quererlo atacar, él tenga un ejército poderoso. Él tenga un ejército que comience a luchar contra su enemigo. Y esa es la función del rey, ver y velar por su pueblo, ver y velar por su ejército. Entonces, uno podría decir sí, y para que ese ejército pudiera tener lo necesario, él necesitaba caballos, y era lo que Salomón estaba haciendo, estaba llenándose de caballos. Entonces uno podría decir natural, sí, pero el rey estaba haciendo lo correcto. Ahora dice que se llenó también de tantas riquezas que la plata comenzó a ser como piedra. O sea, dice que había tanta riqueza que la plata ya no valía tanto y era como una piedra más. Inclusive esos árboles de cedro que eran bien valiosos también ya valían poco. Entonces uno podría decir, bueno, económicamente el pueblo estaba mejorando, económicamente el pueblo estaba superándose, el rey estaba haciendo lo correcto, estaba almacenando los tesoros, estaba haciendo tesoros y esto estaba creciendo, entonces sí, estaba haciendo lo correcto. Ahora dice también la palabra que el rey comenzó a llenarse de mujeres. No solo con la hija de Faraón, sino con las hijas de muchos reinos, de Amón, de los heteos, de Sidón, de Edom. Ahora, ¿por qué los reyes se casaban con mujeres de otros reinos? Era la forma en la que ellos pactaban, hacían sus pactos, en lo que ellos pactaban para una alianza. Sus alianzas ellos las sellaban a través del matrimonio. Entonces el rey se casaba con las hijas de los reyes otros para sellar su pacto. Para que cuando hubiera alguna guerra, para que cuando hubiera un problema, los otros reyes ya tenían ese pacto y venían a ayudarlo. Entonces, si uno lo ve en lo natural, uno puede decir, bueno, Salomón estaba haciendo lo correcto, porque estaba pactando con todos los pueblos poderosos a su alrededor, para que si por ahí venía otro pueblo a quererse levantar contra él, entonces él ya tenía muchos aliados que lo ayudaran, muchos aliados que salieran con él a la guerra, para que él pueda defender a su pueblo. Entonces, en lo natural uno podría decir, sí, Salomón tenía caballos para su ejército, tenía tesoros acumulados para que su pueblo
comienza a mejorar, tenía pactos con muchos reyes, muchos pueblos, para que pudieran tener aliados y los ayudaran. Entonces uno puede decir, sí, Salomón estaba haciendo lo correcto como rey, ¿no es cierto? Pero ¿qué decía Dios en su palabra? Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 17, versos 14 al 17. Amén. Y cuando hayas entrado en la tierra de Jehová que Jehová tu Dios te dé, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, ¿quién es él? El rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca más por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces vemos que a través de Moisés Dios le entrega este mandato a su pueblo. Y le dice, cuando tú llegues a la tierra prometida, vas a tener un rey y vas a poner el rey que yo voy a escoger. Y ahora estaba Salomón, el rey que Dios había escogido. Y Dios le dice, pero tu rey no se va a acumular caballos, no se va a acumular de muchas mujeres y no se va a acumular de muchas riquezas. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Salomón? Lo contrario a todo eso. Entonces ahora, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que Dios dice, ¿podemos decir que Salomón estaba haciendo lo correcto? No, quizás ante nuestro pensamiento natural, si no conocemos la palabra de Dios, podemos ser engañados. Y eso es lo que muchas veces pasa con el mundo. Nos viene a engañar diciendo, no, pero está bien esto es lo correcto, esto es lo mejor. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Dios en su palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿Sabiduría natural? Palabra de Dios. El conocimiento de su palabra. Y Salomón, el rey más sabio, no conocía la palabra de Dios. O una de dos, o no la conocía, o simplemente quiso desobedecerla. ¿No? Pero démosle, ¿cómo se dice? El beneficio de la duda. Digamos que no la conocía. No digamos que era desobediente, digamos que no la conocía. Ahora, ¿por qué no la conocía? Porque no la buscaba. Porque estaba más interesado, más ocupado, acumulando caballos, mujeres y oro, que buscando la palabra de Dios. Y a veces estamos así, iglesia. A veces estamos más interesados acumulando caballos, mujeres y oros antes que ir y acumular la palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces cuando yo siento que mi boca comienza a decir palabras que no son de bendición, palabras de temor, palabras que no vienen de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Es la señal que me está dando a mí, necesitas buscar más de Dios. Porque tu corazón no está lleno de Él. Tu corazón no está realmente tomando su palabra. ¿Dónde estaba el corazón de Salomón? En sus mujeres, su oro, en el mundo. Dice que él creó, comenzó a poner, comenzó a armar, a levantar, dice, lugares de adoración a falsos dioses para que sus mujeres no se vayan. Y ellas comenzaron a llevarlo a él ahí. Y él comenzó a olvidarse de Dios, comenzó a apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba más interesado en acumular caballos, mujeres y oro que en acumular el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso, iglesia, es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. No reconocemos los tiempos porque en nuestro tiempo estamos acumulando. Y cuando Dios le dice ahí en la palabra, y no acumularás riquezas, no quiere decir que las riquezas son malas, iglesia. Pero hay una diferencia entre acumular y realmente cuando Dios nos provee,
Acumular significa, lo tengo y no hago nada. Pero cuando Dios nos bendice y nos llena de abundancia, es cuando el Señor nos da, pero yo soy ese canal de bendición para los demás. Lo malo es cuando no, para mí, lo quiero todo para mí. Así que esa es la diferencia. Entonces, iglesia, ¿en qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿En acumular caballos, mujeres y riquezas? ¿O en acumular la palabra de Dios en mi vida para saber reconocer los tiempos? Porque si no, al final, ¿a quién culpamos? ¿No? Más fácil a Dios. Pero tenemos, iglesia, que buscar su palabra, porque ahí está la señal más grande que Dios nos ha dado. La paz que tenemos nosotros, el conocimiento de su palabra, iglesia. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. El temor a Jehová, el temor a Dios. Ahora, no es el temor de decir, ay, qué miedo, Dios me va a mandar un rayo. No. El temor es decir, Señor, yo no quiero salirme de tu voluntad. Yo no quiero salirme de tus planes. Yo no quiero salirme de tus propósitos. Yo no quiero alejarme de ti. Ese temor, iglesia. Ese temor que nos lleva a nosotros a decir, Señor, haz en mí conforme a tu voluntad. ¿Estamos, iglesia? Amén. Recordemos, todo tiene consecuencias. Toda nuestra vida tiene una consecuencia. Y si quizás ahora estamos viviendo un tiempo por consecuencia de algo que sabemos que hicimos, fuera de la voluntad de Dios, o sin consultar a Dios, o por algo que no hicimos por temor, dice la palabra que nosotros ya no podemos cambiarlo. No podemos ni añadir ni quitar. Pero Dios no puede tampoco. Vamos a corroborarlo. Daniel capítulo 2, versos 20 al 21. Daniel capítulo 2, versos 20 al 21. Amén. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En otra versión dice, en vez de mudar, dice cambia. Dios cambia los tiempos. Entonces, si estamos viviendo en un tiempo por algo que quizás sabemos que hicimos fuera de la voluntad de Dios, o no hicimos por estar en el temor y no buscar la presencia de Dios, nosotros no vamos a poder cambiar el tiempo que se nos toca vivir. Pero dice que Dios sí. Dios cambia los tiempos. Dios muda los tiempos. Dios puede cambiar el tiempo que estamos viviendo. Y esa es la buena noticia, iglesia. Tenemos un Dios misericordioso. Cuando leímos Eclesiastés, ¿qué decía? Al final, Dios restaurará lo que pasó. Si quizás llegamos a ese tiempo por alguna situación que hicimos fuera de la voluntad de Dios, Él puede restaurar lo que pasó, cambiando los tiempos, para que sean, como vimos, nuevamente favorables para nosotros. ¿Creemos eso? Amén. ¿Quieren escuchar un testimonio de eso? Sí. Jonás 3, capítulo 3, verso 4. Jonás capítulo 3, verso 4. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Amén. Dice que a causa de ¿qué? Del pecado. Del pecado del pueblo, a causa de la rebelión del pueblo, ya Dios había terminado un tiempo para ellos. Dice que en 40 días iban a ser destruidos.
a causa de su pecado, a causa de su maldad, de su rebelión contra Dios. Y Jonás estaba ahí, soltando esta palabra. ¿Y cómo creemos que se puso Nínive? Me imagino que entró angustia, que entró temor. ¿Pero qué hicieron? Vamos a leerlo. Jonás 3, 5, 10. Y dice, y los hombres de Nínive creyeron ¿a quién? Dios. ¿Y proclamaron qué? ¿Qué vimos que hizo Esther? Ayuno. ¿Qué significa? Comunión. Crucificó la carne que nos hace pecar, la carne que nos hace desobedecer a Dios, la carne que nos hace entrar en temor, la carne que no nos permite reconocer lo que Dios quiere. Dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué pasó a los 40 días? No murieron. Gracia, misericordia, perdón. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar los tiempos es Dios. Y Nínive lo entendió, su rey lo entendió. Y su rey dijo, pero para que realmente lo entendamos, tenemos que crucificar la carne. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Y no vamos a poder encontrar la verdadera presencia de Dios si estamos afanados, distraídos con tantas cosas. Dejen de comer, dejen de beber y comiencen a buscar su presencia. Y comiencen a escuchar su voz. Y comiencen a buscarlo ahí. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta de lo que iba a hacer y cambie los tiempos? ¿Y qué hizo Dios? Cambió los tiempos. El tiempo ya estaba determinado, ya estaba dicho, 40 días Nínive vas a ser destruida. Pero Dios lo cambió. El único que puede cambiarlos. El hombre no puede. Jonás quiso cambiar el tiempo. Dijo, no, yo no voy a Nínive. No, Jonás, es tiempo de ir a Nínive. Por más que lo intentó, no pudo cambiarlo. Y Jonás no quería que Nínive sea perdonado. Por más que lo intentó, no pudo cambiar ese tiempo. Porque Dios es el único que puede cambiar los tiempos. Por favor, la música. Así que, iglesia, el rey dijo, si se arrepienten de su mal camino y comienzan a clamar a Dios. Así que es tiempo de arrepentirse y de clamar. Si quizás pensamos, hoy día el Espíritu nos ha hablado y nuestro pensamiento está, estoy pasando por este tiempo, por desobediencia, por no buscar de Dios, por temor, por cosas así. Recuerda, el único que va a poder cambiar los tiempos es Dios. Así que hoy es tiempo de arrepentirse y de buscar a Dios. Cierra tus ojos ahí, búscalo. Cierra tus ojos y comienza a clamar. Pero si quizás tú dices, no, yo, Señor, he estado siendo obediente a tu palabra, yo he estado buscándote y he estado haciendo lo correcto. Recuerda, todo ocurre en el tiempo perfecto. Y quizás no lo estés entendiendo. Diga, Señor, pero si yo estoy haciendo todo, ¿por qué ocurren estas cosas? Dios ya nos dijo en su palabra, no lo vas a entender. Quizás no me pidas explicación porque no lo vas a entender. Te lo voy a explicar de mi manera, pero quizás no lo entiendas. Pero no quiero que lo entiendas, simplemente alegra tu corazón. Porque mi señal de que los muros se van a caer ya fue dada. Mi palabra ya está en ti. Mi promesa ya está. Así que alegra tu corazón y haz el bien. Así que ya sea, iglesia, que estés viviendo en este tiempo por cosas que quizás has hecho o no has hecho, o quizás estás viviendo este tiempo y no entiendes por qué. Delante de ti en este momento está aquel que pone los tiempos.
Agárrate de Él. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo te hable. No ha sido casualidad que esta palabra llegue a tu vida y a la mía en este tiempo. Dios lo dispuso así. Es el tiempo idóneo, el tiempo perfecto. El significado decía, el tiempo favorable para que algo se logre. Así que era el tiempo de que esta semilla cayera en tu corazón. Quizás Dios permitió muchas cosas alrededor nuestro para que lleguemos a este tiempo, en el que nuestro corazón está como tierra fértil, lista para recibir esta semilla que va a dar fruto. Así que solamente cree. Cree y alégrate. Pregúntale a Dios, Señor, ¿es el tiempo de ir? A veces queremos ayudar a Dios, pero a veces nuestra ayuda simplemente se convierte en piedra de tropiezo para nosotros y para otros. A veces decimos, Señor, tengo que hacerlo. Quizás no es el tiempo de que lo tengas que hacer. Señor, tengo que ir. Quizás no es el tiempo de que vayas. Señor, tengo que decir esto. Quizás no es el tiempo de decirlo. Deja que el Señor te guíe, que el Señor te ministre, que el Señor te muestre su tiempo. Dice que hay tiempos de reír, tiempos de llorar. O sea, la palabra nos dice que vamos a llorar. A ver, tiempos en los que vamos a llorar. Pero aún en esos tiempos, alégrate. Va a haber tiempos de guerra, tiempos de paz. O sea, va a haber tiempos en que vas a enfrentar, en que sientes que el enemigo se está levantando. Pero alégrate. Hay tiempos de sembrar, tiempo de cosechar. Todo tiene su tiempo, iglesia. Y todo lo determina Dios. Así que búscalo a Él para que te muevas en su tiempo perfecto. Para que todo lo que ocurra en el tiempo que Dios ya lo dispuso. En tu vida, en mi vida. Y podamos ver los frutos de bendición. El muro no se va a caer un día antes. Se va a caer cuando Dios dispuso que se caiga. Así que deja que Dios te ministre en este tiempo, iglesia. Deja que Dios te hable. Deja tus afanes, tus preocupaciones, temores. A veces ese exceso que tenemos de, Señor, sí, sí. Deja esas emociones al lado. Y comienza a recibir la palabra de Dios para que te muevas en la convicción que Dios pone en tu corazón. Dios te va a decir, no es el tiempo, o sí es el tiempo, pero que Dios te lo diga, no que tu pensamiento, o tu temor, o tu afán, o tu angustia, o tu emoción determine el tiempo. Porque ni tú ni yo vamos a poder cambiarlo, ni aumentar ni quitar, pero Dios sí. Y Él hizo todo perfecto desde el principio hasta el fin, desde la creación hasta los últimos días que estemos aquí. Todo perfecto. Deja que el Señor te ministre, iglesia. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón por primera vez, que hoy tu corazón se llenó de gozo y dice, Señor, quiero empezar a moverme en tu tiempo, quiero aprender a buscarte más, quiero crucificar esta carne y quiero moverme, Señor, en lo espiritual. Abre tu corazón a Cristo y deja que Él entre ahí, porque Él es la señal más grande que Dios nos ha dejado de su amor. Deja que Cristo reine y gobierne en tu corazón.
Y para que hagas eso, lo que tienes que hacer es entregarle tu vida a Él y aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Así que si tú quieres entregarle tu vida hoy, repite con nosotros esta oración de fe desde lo más profundo de tu corazón. Pero si tú ya le habías entregado tu vida, pero por circunstancias que tú conoces, te afanaste y te comenzaste como Salomón a llenar de caballos, a hacer cosas que no debías hacer y te distrajiste de la búsqueda de Dios y te alejaste de Él, y hoy Dios te ha vuelto a llamar con esos lazos de amor y te ha dicho, hoy es el tiempo de que regreses. Si hoy tú quieres reconciliarte con Él, también repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que lo vayas a recibir por primera vez o reconciliarte con Él, ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu mano y repite con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque has hablado a mi vida, a mi corazón. Y hoy me has mostrado que tus tiempos son perfectos. Hoy, Señor, yo reconozco mis faltas, mis rebeliones, mis pecados. Hoy yo reconozco, Señor, que he estado actuando lejos de ti. Pero hoy yo me arrepiento, Señor, de mis pecados. Me arrepiento de todo lo que hice, Señor, fuera de tu voluntad. Y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te hago el Señor de mi vida, el Rey sobre mí. Hoy te pido, Señor, bendito Dios, que perdones mis faltas y mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a caminar conforme a tu voluntad. Ayúdame a moverme conforme a tus planes para hacer el testimonio del poder que hay en ti. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.